Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días, el Evangelio del día, hoy 4 de junio del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podría pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Curioso relato este, ¿no es cierto?, de Mateo. Los habitantes de esa ciudad, la ciudad de los Gadarenos, le rogaron a Jesús cuando se enteraron de que había expulsado a los demonios, a los espíritus del mal, de la muerte, de esos dos que eran sumamente feroces frente a los cuales nadie se atrevía a pasar. Se enteraron de la acción de Jesús. Qué curioso, ¿qué le pidieron? Que se fuera de ahí. ¿Lo expulsaron al Señor? Pareciera que es así, ¿no? ¿Y qué es lo curioso aquí? Todo es curioso, en cierto sentido. Por ejemplo, aquí, los endemoniados, ¿cómo lo reconocen a Jesús? ¿Cómo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como el Santo de Israel, aquellos que están habitados por espíritus de demonios? Espíritus que habitan en todos, pero que en algunos se posesionan de manera tal que pasan a ser verdaderos instrumentos del mal. Y contra estos hay que tener mucho cuidado. Todos nosotros podríamos decir que hasta tanto la gracia no sea plena en nosotros, vale decir que seamos sumamente obedientes a la operación de la gracia de Dios, que nos salva de la operación de todos estos espíritus del mal, de la mentira y finalmente de la muerte. Hasta tanto esto no sea, los espíritus en nosotros todavía, no digamos que están enseñoreándose, porque el único Señor finalmente es el Señor de la vida, porque lo único que existe es la vida. Y una vez que se hace la luz, rasga las tinieblas, se acaban las tinieblas. Las tinieblas, en este caso, sí, claramente significadas por estos espíritus del demonio que reconocían a Jesús, que estaban instalados en estos dos, y quieren, cuando lo ven a Jesús, que Jesús, claro, se vaya de ellos. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Saben los demonios? ¿Reconocen al Señor? ¿Saben lo que viene a hacer el Señor? Claro que lo saben. Y fíjense qué curioso, lo saben antes que aquellos que se dicen religiosos y obradores de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, supongamos los fariseos, escribas, sacerdotes y todo el plantel, ¿no es cierto?, de religiosos que prácticamente tenían, como quien dice, el mando en Israel, particularmente en Jerusalén. Los que debían reconocerlo no lo reconocen. Los que querían y decían que obraban el bien.
y aquellos que realmente obraban el mal y por otra parte no lo disimulaban tanto, reconocían a Jesús y querían estar, claro, lógicamente, lejos de Jesús, porque en Jesús está el poder de Dios y en Jesús está el poder de expulsar las tinieblas, la mentira, el daño, el mal y finalmente la muerte. Qué curioso, ¿no? Habitaban en sepulcros estos, y lugar de los muertos, claro. De ahí vienen precisamente, y esto es lo que vienen a irradiar, la muerte. Entonces, ¿qué le piden? Fíjese, ¿qué le piden a Jesús? Estos demonios, estos espíritus de demonios que estaban en los gadarenos. Que había una piara de cerdos, parece, y cerca que los metieran esa piara de cerdos. Y Jesús lo hizo. ¿Y qué hicieron los cerdos? Este conjunto de animales impuros. Y se arrojaron desde el acantilado al mar y se ahogaron. Ahí está, el abismo, ¿no es cierto? El mar, el mundo. Y ahí es donde se ahogan, ahí es donde se ahogan los cerdos, ahí es donde quieren habitar los demonios, en donde haya tinieblas, en donde haya mal, en donde haya todo aquello que ellos alimentan y que ellos instalan. Cuidémonos nosotros realmente, ¿no? De que no seamos también el campo propicio, la tierra favorable, para que otro espíritu que no sea el espíritu del Señor, otra palabra que no sea la palabra del Señor, se enseñoree en nosotros. Y que seamos lo que somos lamentablemente hasta que el Señor venga a buscarnos, y que somos pecadores y que podemos ser obreros del mal, instrumentos para la muerte, y nos transforma el Señor en qué cosa, en obreros del bien, del amor, en instrumentos para la vida, vida que en nosotros Él mismo instala. Él viene a enseñorearse en nosotros, Él viene a ser Señor nuestro, Él viene a combatir nuestros enemigos. Recuerde estas palabras del apóstol San Pablo. Nuestra pelea, nuestra lucha, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales, inicuas fuerzas, opositoras a Dios, ubicándose en lugares celestiales, vale decir en lugares espirituales, claro, invadiendo un territorio que no les pertenece, porque el hombre es territorio de Dios, es creación de Dios, es hijo de Dios finalmente. Y nadie debería tocar eso que a Dios le pertenece con otro propósito que no sea el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es amar. El propósito de Dios es la luz que desaloja a las tinieblas, el amor que desaloja al odio, la venganza, la vida que desaloja a la muerte. El templo que somos, verdaderamente templo del Espíritu Santo, que desaloja el sepulcro que somos antes que el Señor quite de nosotros las tinieblas, la noche y la muerte. Templos del Espíritu Santo. De eso hace el Señor esta nada que somos, esta vida abismada que llevamos a cabo, para elevarnos ascendentemente a la luz de una gloria que está en el Señor y que Él la quiere en nosotros también, porque así lo quiso desde el principio. El Señor se fue de ahí, sí, se fue de esa tierra de los gadarenos. Uno dirá, bueno, pero ¿y entonces quedó el testimonio del Señor? El testimonio del Señor siempre queda. La presencia del Señor siempre deja una huella eterna. Seguramente seguiremos con este tema, hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, que pidámosle a Dios Padre que por intercesión de nuestro Señor Jesucristo nos dé la gracia de pensar, de hablar, de actuar y de amar como nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Patricia. De pensar, hablar, actuar y amar como nuestro Señor Jesucristo. Sí, ese es el signo distintivo de todo cristiano. Y frente a esta actitud huyen los demonios.
¿Qué te parece si damos gracias al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de luz, tu espíritu de amor, Señor, tu espíritu de vida. Queremos andar siempre guiados, iluminados por ese espíritu. Queremos ser templo tuyo. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.